El tema de esta mañana es claro y dice de la siguiente manera, el título de este tema, dice, no te ¿qué? No te olvidaré. Y yo quiero que al concluir el tema de la mañana nosotros podamos salir con una palabra y un pensamiento claro en nuestro corazón y en nuestra mente. Y es que juntos podamos decirle al Señor, Señor, no te olvidaré. Y dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 en adelante, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová, ¿qué? Tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espacioso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedrenal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, dice otra vez, versículo 18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día, mas así llegarás a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduviste en pos de dioses ajenos, y les serviréis, y a ellos te inclinarás. Yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de vuestro ¿quién? De Jehová vuestro Dios. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, en esta mañana, Señor, en este momento que vamos a abrir tu palabra, danos entendimiento y la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Que el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor, y que, Señor, esa impresión del Espíritu Santo sea poderosa en nuestra vida. Que hoy nosotros podamos salir claros que en cada momento de nuestra vida nuestro Dios esté presente, porque de Él y para Él son todas las cosas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. En Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 20, aquí Moisés está hablándole a su pueblo. Y es interesante porque Moisés está hablándole a su pueblo en un contexto importante. El libro de Deuteronomio recapitula todo lo que Dios había hecho por su pueblo. Cómo Dios lo había sacado de ¿qué? De la esclavitud, de la servidumbre, de la angustia, del dolor, y de repente había estado con ellos para liberarlos de manera poderosa, pero también en ese caminar en el desierto, cómo Dios también había estado con ellos. Y aquí el siervo Moisés le está recordando al pueblo todo lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Por ellos. Por eso el texto dice, bien claro el comienzo, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, mira, importante, capítulo 11, ya iba a leer el 1. Cuídate de no olvidar ¿a quién? A Jehová, ¿qué? Tu Dios. Y después empieza a recapitular todo lo que Dios no solamente hizo y estaba haciendo, sino también lo que Dios haría. Ya Dios los había sacado de Egipto. Dios había estado con ellos en el transcurso de ¿qué? Del caminar en el desierto. Pero ahora estaban en una etapa muy importante para el pueblo de Dios. Y era la víspera
del pueblo para entrar a la Canaán. Aquella tierra que se le había prometido, aquella tierra que fluye leche y miel, aquella tierra que era una tierra próspera. Y era una tierra próspera que Dios tenía apartada y que Dios le iba a dar al pueblo. Ahora el Señor está por introducir al pueblo ¿a dónde? ¿A dónde? A la Canaán, a Canaán. Pero antes de introducir al pueblo, a través de Moisés, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 en adelante, Dios le habla al pueblo y le dice, resumiendo y en unas palabras claras, acuérdate, no olvides lo que Jehová tu Dios, ¿a qué? ¿A qué? Ha hecho. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué Dios le está diciendo esto a través de Moisés al pueblo? ¿Qué iba a acontecer o qué iba a pasar? ¿Qué dificultades o cuál era la situación en Canaán que el Señor tiene que advertirle al pueblo? Esto es para ti, yo te lo voy a dar, pero no te olvides de qué. No te olvides de lo que yo he hecho y de lo que yo voy a hacer. Es interesante que cuando vamos al discurso de Moisés, Dios comparte varias cosas a través de su siervo y yo quiero compartirlas con ustedes hoy en esta mañana. Cuando vamos al libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, miren esto. Aquí el Señor está presentando un punto a través de su siervo y dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Y amarás a Jehová ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy, las estarán ¿dónde? Dice el texto, en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablaréis de ellas cuando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. La palabra importante, estas palabras que te mando hoy las pondrás en tu corazón y no solamente eso, dice, y las tendrás presentes en cada aspecto de tu vida. Primero, Moisés señala su adhesión a Dios y guardar los mandamientos. Importante, su relación con Dios y guardar los mandamientos es lo único que mantendrá separado al pueblo de la influencia de estas naciones paganas. El Señor está diciendo, yo te voy a entrar a una tierra que fluye leche y miel, pero va a haber unas dificultades en esa nación. Por eso es bien importante algo, que si tú quieres mantenerte de pie, dice, estas palabras que yo te mando hoy, las pondrás ¿sobre qué? Sobre tu corazón. Amados, ¿qué nos ayuda a nosotros a mantenernos en pie y a mantenernos firmes? Una relación con Dios y una estrecha comunión con su palabra. El Señor le está diciendo, miren, yo te voy a introducir a una tierra buena, próspera, que es tuya, pero en esta tierra hay algo que tú tienes que tener mucho cuidado, y es que esta tierra está llena de naciones paganas, llena de naciones idólatras. Ahora, ¿cómo el pueblo de Dios se podía mantener firme, fiel en medio de una nación pagana? Primeramente, no olvidando lo que Dios había hecho por ellos. Segundo, manteniéndose fieles ¿en qué? A la palabra. Pon estas palabras ¿en dónde? En tu corazón. Otro aspecto importante. Deuteronomio capítulo 7, versículo 22 dice, y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que fueras del campo no se aumenten contra ti. Las naciones de Canaán serían una prueba de lealtad para el pueblo de Dios.
En medio de esta lucha, Dios dice que le iba a dar la victoria, pero ellos debían mantenerse fieles en medio de ¿qué? ¿En medio de qué? En medio de la lucha. No solamente eso. Cuando Dios quería y quiso introducir al pueblo de Dios a Canaán, era con un propósito en claro y en especial, y era que el pueblo fuese bendecido. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículos 10 y 12. A la tierra a la cual entras para tomarla, no es tierra como la de Egipto donde habéis salido, donde sembrarás tu semilla y regabas con tus pies como un huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebes aguas de lluvia del cielo. La tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre estará sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta ¿qué cosa? En otras palabras, Dios deseaba introducir al pueblo a Canaán con un propósito en específico, y es que no le faltase nada y que fueran grandemente bendecidos. ¿Sí o no? Pero debían entender el pueblo que al entrar a la tierra de Canaán habrían retos y pruebas. Y lamentablemente era una nación que estaba llena de ¿qué? De naciones idólatras, de pueblos idólatras. Y ellos tenían que luchar, miren, en el nombre de Dios, pero lo interesante es que ellos luchaban en el nombre de Dios con una victoria garantizada. Porque la victoria del pueblo no dependía del pueblo, porque era una victoria que era dada ¿de quién? ¿De parte de quién? Dios solamente le estaba pidiendo, ustedes van a luchar en mi nombre, pero ustedes sean fieles. Siempre que sean fieles, que no olviden quién los sacó de Egipto, que no olviden quién los ha cuidado. La bendición de Jehová estará con ustedes, ¿en qué cosa? En cada aspecto y en cada momento. Ahora, un punto clave que quiero resaltar junto con ustedes, y hay algo que nosotros debemos recordar siempre. El título de este tema lo trae así: nunca debemos olvidarnos de Jehová. Miren, en ocasiones las condiciones de nuestra vida, sea para bien, en prosperidad, o sea de momentos de dificultades, muchas veces nosotros cometemos el gran error de olvidar quién es nuestro Dios. Cuando nosotros olvidamos quién es nuestro Dios, lo que ha hecho por nosotros, entonces nosotros muchas veces empezamos a cuestionar a Dios y empezamos a perder nuestra fe. De Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 dice: cuídate de no olvidar a Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidar ¿a qué? A Jehová tu Dios. Bien importante. Salmos 106, 21 dice: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandes cosas por ellos. Si hay algo que el enemigo quiere hacer hoy en el pueblo de Dios, es que nosotros olvidemos lo que Dios hace y ha hecho por nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces pone circunstancias, pone momentos, pone dificultades y pone cosas, y entonces nosotros estamos tan ajetreados, tan en lucha y en prueba, y de repente nosotros empezamos a olvidar que Dios está en nuestra vida. No solamente que Dios está en nuestra vida, que Dios tiene el control de nuestra vida y que Dios es el que guía nuestros pasos. Miren esto, y es bien importante. Salmos 6, 12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa ¿de qué? De servidumbre. Uno de los peligros más grandes que hay en la vida del cristiano es que nosotros olvidemos lo que Jehová ha hecho por nosotros y en nosotros. ¿Sí o no? Tanto así que Dios manda a su siervo Moisés a que le diga dos cosas.
Y una de las primeras cosas que le está diciendo Moisés para advertir al pueblo antes de entrar a la tierra prometida es, miren, yo te lo voy a dar todo, ¿sí o no? Yo te voy a dar lo mejor, vas a ser poderoso, vas a ser próspero. Pero cuando yo te dé todo esto, ten mucho cuidado de olvidarte quién te lo ha dado. ¿Y eso era importante, sí o no? Uno de los grandes retos del pueblo de Dios en la tierra prometida fue esa. El pueblo de Dios, mientras se mantenía fiel a los preceptos y entendía quién era su Dios, había victoria. ¿Sí o no? Había bendiciones, había progreso, pero siempre que el pueblo olvidaba o su rey olvidaba a Dios, el pueblo iba ¿en qué? ¿En qué? En picada. Ahora, ¿cuánto es importante eso para nosotros? ¿Qué principio tan importante aquí el siervo de Dios nos está presentando? Nosotros debemos tener presente a Dios en todo momento de nuestras vidas. Isaías 44:21 dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres, Israel, no me olvides. Dios desea que nosotros tengamos pendiente, que tengamos presente quién es nuestro Dios. Cuando tú y yo tenemos presente quién es nuestro Dios, no hay manera en esta vida de poder olvidarnos de nuestro Dios. ¿Sí o no? Habían dos problemas. Y es importante porque estos dos problemas presentaban que uno era que tenían que tener claro quién era Dios y no olvidarle. El otro problema que ellos tenían era lo que era la idolatría al entrar a la tierra de Canaán. Pero el primer problema que era que al entrar a una tierra próspera, a una tierra buena, donde iban a tenerlo todo, donde Dios les iba a darle todo, ellos tenían que tener mucho cuidado de olvidar quién era el que se lo había dado. Y miren, ¿por qué esto es importante? Porque en ocasiones cuando somos bendecidos y tenemos las bendiciones de nuestro Dios, nosotros de repente caemos en un orgullo espiritual. Y es que cuando lo tenemos todo en ocasiones, lamentablemente el enemigo empieza a poner pensamientos en nuestra mente y empezamos a lograr cosas en nuestra vida. Y el enemigo dice, eso lo hice yo. Perdón, el enemigo nos pone eso a nosotros ¿en qué? Y de repente tengo esto yo lo tengo porque yo me lo he sudado, y esto lo hice yo porque yo soy así, porque yo he hecho lo otro y así, y entonces empieza a haber un orgullo, ¿qué cosa? Espiritual. ¿Y eso es peligroso, sí o no? Es interesante, y voy a compartir con ustedes una cita aquí que la voy a compartir ya mismo. Uno de los más grandes peligros en la vida espiritual es el orgullo. Porque el orgullo nos hace vernos a nosotros y a olvidar ¿a quién? A Dios. Y miren familia, nosotros tenemos que sudar para echar para adelante. Eso no se niega. Pero el que, de donde viene todo y el que da todo es ¿quién? Es Dios. Miren, y esto es importante. Miren, Oseas capítulo 13, versículos 5 y 6. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en sus pastos se saciaron y repletos, se ensobreció su corazón por causa y se olvidaron de mí. Y mira lo que dice esta cita. Cuando aumentan los bienes materiales, siempre existe la tendencia a olvidarse de Jehová, mediante cuyo poder estas cosas fueron obtenidas. Entonces el Señor quería preparar a su pueblo, porque el Señor sabía que lo que le iba a dar en la tierra de Canaán podía hacer ¿qué?
que si ellos se alejaban y olvidaban a Dios, podría ser que ellos creyeran un orgullo espiritual. Bien importante, el yo siempre está listo para atribuirse el mérito que solamente le corresponde a Dios. ¿Sí o no? Y hay algo que tenemos que tener claro, iglesia, no podemos olvidar quién es nuestro Dios. Dice el versículo 18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, ¿quién es el que da? Hago la pregunta nuevamente, ¿quién es el que da? Dios. Dios desea bendecirnos, pero en la bendición de Dios nosotros no debemos olvidar quién nos la ha dado. Y el pueblo de Dios, incluso ahora cuando estamos nosotros en la recta final, no podemos olvidar cómo Dios nos ha bendecido. Y cómo Dios nos bendice. Y cómo Dios nos bendecirá. Si hay algo que hoy día el enemigo quiere hacer, es que nosotros olvidemos a nuestro Dios y empezamos de repente a entender y creer que todo proviene ¿de quién? De nosotros. Y familia, nosotros somos grandemente bendecidos. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 418 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna manera tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 13:17 dice, aquí se representa a aquellos que enorgullecen por sí mismos sus posesiones de conocimiento y ventajas espirituales, pero no han respondido a las bendiciones inmerecidas que Dios le ha conferido. ¿Quién dio las bendiciones? ¿Quién dio? Entonces, familia, tengamos cuidado nosotros de repente creer y de repente sacar de colación al Dios que a nosotros nos ha bendecido. El pueblo de Israel, Dios le iba a entrar a la tierra prometida. Dios deseaba bendecirlo, pero Dios deseaba que tuviesen claro que por nada del mundo debían olvidar, ¿qué cosa? Debían olvidar quién era Dios. Lo que Dios había hecho es sacarlo de Egipto, cómo Dios lo había cuidado en el desierto de la serpiente, dándole agua y dándole comida. Cómo Dios ahora lo extraía al borde de la tierra prometida y Dios le dice, no olvides quién es tu Dios. En este momento quiero compartir contigo, Dios hoy te ha traído hasta aquí. Sí, quizás Dios nos sacó de Egipto. Quizás hemos tenido que pasar ¿por qué? Por el desierto. Pero Dios siempre ha estado contigo y Dios siempre estará contigo. Hoy día estamos en el momento crucial de la historia antes que Cristo venga y Dios nos quiere decir una vez más, no olvides quién es tu Dios. Otro aspecto importante, y era muy importante lo que Dios quería compartir, miren, con su pueblo y que tenían que tener cuidado. El primero era, yo te voy a bendecir, pero en la bendición no olvides quién es Dios. El segundo aspecto importante, un reto difícil que el pueblo de Dios iba a tener en esta tierra, era la idolatría. ¿Y por qué esto era tan importante? Porque dice la palabra de Dios que Dios es un Dios celoso. Miren, Jehová, tu Dios, un Dios fuerte, pero un Dios ¿qué? Celoso. Jehová, miren, quería entender y quería enseñar al pueblo, miren, ustedes van a ser bendecidos y ustedes van a tener victoria, pero eso depende solamente de una cosa. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? De nuestra fidelidad. ¿A quién? A Dios. En una tierra llena de idolatría,
donde habían altares, donde adoraban a otros dioses, el pueblo de Dios tenía que tener claro que solamente debían honrar, adorar a un Dios, al Dios verdadero. No solamente eso, sino que sus victorias y su prosperidad y su caminar dependía estrechamente de su fidelidad y su relación ¿con quién? Con Dios. ¿Por qué Dios es celoso? ¿Por qué Dios le dice al pueblo, tengan cuidado con la idolatría? Porque Dios mismo sabe y reconoce que miren, estar fuera de Cristo o estar lejos de Cristo o intentar de repente adorar a otros dioses produce y lleva a ruinas. Pero el Señor y en Él depende nuestra victoria. ¿Cuántos dicen amén? Miren esto, Deuteronomio capítulo 7, vayamos para allá. Capítulo 7, versículo 1 al 6. Mira lo que dice aquí el siervo del Señor. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, el ateo, el jebuseo, el amoreo, al cananeo, al fereceo, y a cada uno de ellos 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti. Y esto es importante, porque siempre que está hablando aquí está diciendo Jehová da, Jehová te entregó. ¿Sí o no? Bien importante, seguimos leyendo. Y dice, y Jehová tu Dios haya entregado delante de ti y haya derrotado, la destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no con ellas no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos, sobre la faz de ¿qué? Sobre la faz de la tierra. Y esto es importante porque Dios fue claro. Dios le dice, ustedes van a entrar, pero cuando entren, ustedes deben destruirlo todo. Y podemos preguntar, ¿pero por qué Dios quería destruirlo todo? Porque esto era algo muy importante, familia. Cualquier cosa de esta podía introducir al pueblo a la idolatría y eso lo iba a llegar ¿a qué? Y cuando estudiamos la historia del pueblo de Dios en Canaán, siempre que el pueblo cayó en desgracia o metió la pata, como dicen por ahí, fue por algo. ¿Y era por qué? Por la desobediencia a la advertencia que Dios le había dado. Dios le dijo, no te olvides. Dios le dijo, ten cuidado con la idolatría. Y siempre que el pueblo hacía o olvidaba o caía en idolatría, había desgracia. Y allá tenía que Dios enviar a un profeta, allá tenía que Dios de repente escuchar, y allá Dios que tenía que enviar a alguien para que hubiese una reforma en el pueblo, porque el pueblo había caído ¿en qué? En desgracia. Ahora resumiendo, familia, quiero compartir con ustedes algo. Nuestro Dios hoy quiere darnos a nosotros un mismo mensaje. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, también estamos, miren, en los límites de la tierra prometida de Canaán. Y Dios ha dicho que nos va a bendecir porque ahí habrá bendición. Pero Dios ahora nos ha prometido una mejor tierra. Allí estaban ¿quién? Los idólatras, estaban todas estas naciones. Ahora Dios nos ha prometido una tierra prometida en el reino de los cielos. ¿Sí o no?
Y allí dice la palabra de Dios que no habrá muerte, no habrá dolor, y Dios enjugará toda lágrima. Y allí dice el Señor que habitaremos con Él por la ¿qué? Por la eternidad. Esto es lo que Dios nos ha prometido. Pero ahora Dios también nos está haciendo dos advertencias importantes. En medio del caminar para poder estar con el Señor, nosotros no podemos ni debemos olvidar quién es nuestro Dios. De repente, cuando venga el momento malo y el momento quizás próspero, miren, en las buenas y las malas, ¿quién es nuestro Dios? Dios es el que da, Dios es el que quita. ¿Quién es nuestro Dios? Familia, en el mismo momento que olvidamos la obra de Dios en nuestra vida, nosotros empezamos a olvidar quién es nuestro Dios. Al que poco se le ha perdonado, ¿qué cosa? Así mismo es. Cuando recordamos a Dios, cuando recordamos su obra, cuando recordamos lo que Dios ha hecho, nuestra vida crece. ¿Por qué hoy nosotros estamos aquí? Nosotros estamos aquí con un espíritu de servicio y de agradecimiento por lo que Dios nos ha hecho por nosotros. ¿Entendemos que de repente Dios nos sacó de la tierra de Egipto? ¿O todavía no sabemos de dónde nos ha sacado Dios? Porque si de repente no entendemos de dónde nos ha sacado Dios, entonces nosotros empezamos a olvidar quién es nuestro Dios. Dios es nuestro Salvador. Y cuando olvidamos a nuestro Salvador, perdemos nuestra salvación. Es interesante también que en este mundo, familia, donde el enemigo constantemente quiere acaparar nuestra atención y donde desea y quiere que nosotros estemos adorando, miren, quizá a personas, quizá a costumbres, quizá a pensamientos, quizá a prácticas que de repente una vez más nos están alejando ¿de quién? De nuestro Dios. De repente nosotros hemos dado el lugar que le corresponde a Dios. ¿A quiénes? A otras cosas. ¿Sí o no? Quizás al trabajo, quizás a la familia, quizás de repente a nosotros mismos le estamos dando el lugar que solamente le corresponde ¿a quién? A Dios. Y caemos en una idolatría espiritual. Dios nos dice, tengamos cuidado de olvidar quién es nuestro Dios. Como iglesia no debemos olvidar quién es nuestro Dios. Como iglesia debemos entender que nuestro éxito depende de serle fiel a nuestro Padre Celestial. Y hoy el Señor nos quiere decir a nosotros también. Mira, Deuteronomio capítulo 6, versículo 12. Guárdate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios me sacó a mí de la tierra de Egipto. Dios me ha sacado de casa de servidumbre. Y Dios hoy me ha hecho libre en Cristo. Por eso, cada día, familia, en mi vida y en nuestra vida, procuremos no olvidar a Cristo. Y como dice el tema de esta mañana, que nosotros podamos decir, Señor, no te olvidaré. En la prueba, no te olvidaré. En la riqueza, ¿qué cosa? No te olvidaré. Y en cada aspecto de mi vida, en mi juventud, no te olvidaré. En la enfermedad o en la vejez o en la salud, no te olvidaré. ¿Sí o no? Porque Él es nuestro Dios. Hoy el Señor desea que nosotros le reconozcamos y entendamos quién es Jehová. Moisés le dice al pueblo, y después podemos estudiar un poquito más acerca de la historia de Israel, pero cuando la estudiamos vemos que el pueblo de Israel, cuando era fiel, había bendición y prosperidad. Cuando hacían estas dos cosas, olvidaban a Dios y empezaban a practicar la idolatría, había desgracia. Que hoy Dios nos ayude. Que hoy Dios nos ayude, amada iglesia, a mantenernos fieles a Dios y a su palabra.
pero de repente también a no olvidar. Es interesante que el texto dice: pon en tu frente, pon en tus manos, pon en el dedo de tu casa, ponlo en todos lados. O es de repente cuando tenemos algo que es importante y no queremos que no se nos olvide, y ponemos 10 al alma, ¿sí o no? Y de repente necesito levantarme temprano, pero me pongo a las 4, las 4 y 1, las 4 y 2, las 4 y 3, y de repente y hacemos todo lo posible, porque por nada del mundo se nos puede ¿qué? Olvidar. Por nada del mundo se nos puede olvidar quién es nuestro Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros y de dónde Dios nos ha sacado y donde Dios ha prometido llevarnos.